Desde el Centro de Noticias de la Universidad Nacional, esto es Noticiero Almonacid News. En la emisión central de hoy con Haider Agudelo, José Arias, Sergio Higuera, Carlos Morillo, Germán Tovar y Julián Neira. Bienvenidos. Buenas tardes. En la emisión del día de hoy estaremos hablando sobre el principio par continuum creditorum, basados en, primero, que es un proceso de concordato; segundo, adentrándonos en este importante principio para el derecho. Hablaremos también sobre el papel que juega la superintendencia en el desarrollo de estos procesos y hablaremos sobre los principios emitidos desde la Corte Constitucional en sentencia T441 de 2002. Adelante. La figura del concordatario encuentra su justificación constitucional en el deber del Estado de crear mecanismos para promover el sector empresarial, para preservar su función que éste cumple en el desarrollo económico. La actividad económica e iniciativa privada, a saber, la libre competencia económica, es un derecho de todos, donde encuentra solo sus límites en el bien común y por tanto el desarrollo de la empresa que implica su función social. En la figura del concordato permite que las empresas con dificultades graves en el pago de sus pasivos lleguen a un acuerdo con sus acreedores, con la finalidad de permitir su recuperación y conservación de sus unidades de explotación económicas y fuentes generadoras de empleo, como también de proteger el crédito, que a la vez trazan las reglas en las cuales se someterá el cumplimiento de las obligaciones insolutas a su cargo. El Estado debe crear mecanismos para promover el sector empresarial. La empresa que acuda a este mecanismo debe cumplir con los requisitos que la Superintendencia de Sociedades señala. Inicialmente, es solicitada por el deudor o apoderado y deberá contener una fórmula de arreglo con sus acreedores y una explicación de las causas de la crisis. La solicitud debe ir acompañada del documento que se acredite la existencia de esta, la representación legal y el domicilio. También se debe presentar los estados financieros certificados correspondientes de sus 3 últimos ejercicios y dictámenes si existieron. Un estado de inventario portado dentro del mes anterior a su presentación, en el cual prueba su existencia, donde se detalla y se valora sus activos y pasivos. El principio par continuum creditorum es utilizado en los procesos de concordato con el fin de generar un equilibrio dentro de todos los acreedores de sus adquisiciones en los diversos campos de la economía, de los productos, bienes y servicios. Se podrá generar concesiones contractuales donde se encuentre un mínimo de condiciones con base en el plazo y proporción del pago del bien adquirido. Sin embargo, estas cláusulas podrán ser pactadas entre las partes siguiendo unos parámetros que no podrán ser cruzados. También se deberá tener en cuenta las especificaciones que entrega la ley para generar estos pactos, con el fin de generar la protección de la igualdad en sus ámbitos de aplicación para este tipo de adquisiciones, sin que se vean inversos aspectos como la raza, la religión, afinidades políticas, buscando que no haya lugar a tratos discriminatorios. Se encuentra que bajo la sentencia T441 de 2002 de la Corte Constitucional existe una sección donde se puede alejar y desprender de este principio. Serán aquellos procesos contractuales donde se vean afectados los derechos fundamentales de una de las partes o terceros inmersos. La Corte Constitucional se basó bajo la premisa que aunque exista libertad entre las partes para pactar cláusulas que están sujetas a un mínimo de condiciones que generan igualdad entre las personas, no podrá ser posible que aunque cumpliendo los requerimientos anteriores sea válido el pacto si se encuentra que se ven afectados los derechos fundamentales. Existe un tema clave en este asunto y es el papel de la Superintendencia de Sociedades en estos casos de concordato. La Ley 222 de 1995 invistió a esta superintendencia de función jurisdiccional para fines de los procesos concursales. En el artículo 90 se consagra que la Supersociedades será competente para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, como por ejemplo pueden ser las sociedades o sucursales extranjeras, entre otras, pero que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. En cuanto a la naturaleza judicial de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades como juez del concordato, los autos que profiere esta entidad en el transcurso del proceso concursal tienen naturaleza de providencias judiciales, tal como lo ha dicho el Consejo de Estado.
Se ha hablado del criterio par condito creditorium y la importancia de la superintendencia en asuntos jurisdiccionales de naturaleza societaria. No obstante, cualquier principio o actor del sistema jurídico pueden ser cuestionados, ya que su aplicación y legitimidad pueden ser contraproducentes a intereses de una u otra naturaleza. Por ello, la Corte Constitucional, en la sentencia T444 de 2002, defiende el papel de las supersociedades, así como la interpretación y aplicación del principio en cuestión. La sentencia se desarrolla en torno al proceso de concordato de la compañía Carboandes, el cual fue aprobado por la mayoría de los acreedores de la empresa y ratificado por medio de autos de las supersociedades. Luego de la publicación del acuerdo, Noble Americas Corporation, acreedora de Carboandes, interpuso recurso de reposición contra el autor ya mencionado, pues encontró que el acuerdo, el cual no pudieron ratificar por ausencia, resulta desigualitario y perjudicial para ellos, porque a otros acreedores de su misma clase les pagan dólares y a ellos en pesos, lo cual a largo plazo genera una clara diferencia en el capital recibido proporcionalmente en ambos casos. Supersociedades aceptó los argumentos de Noble, así que anuló el primer auto y ordenó corregir el acuerdo o llegar a uno nuevo. Posteriormente, 3 acreedores de Carboandes, por medio de tutela, apelaron a su derecho al debido proceso. Con ello pretendían mantener en firme el primer auto proferido y ejecutar el acuerdo inicialmente aprobado. Pese a los múltiples intentos de atacar la autoridad de las supersociedades como órgano jurisdiccional y la aplicación del principio ya mencionado, la Corte defendió con fiereza ambas causas. Además, fortaleció el proceso de inspección y cumplimiento de las negociaciones y acuerdos de dicho caso, con el fin de proteger a cabalidad los derechos de todos los acreedores de Carboandes. Para terminar, tenemos las siguientes conclusiones. Primero, que en términos generales el concordato es un acuerdo entre una parte deudora y una parte acreedora, en los que estos últimos conceden términos o plazos de pago o remisión parcial de la deuda. Segundo, que la jurisprudencia indica que cuando en un concordato la mayoría impone quitas o esperas a un deudor, las condiciones están sujetas a una regla, la generalidad, que es entendida como la igualdad propia de los acuerdos concordatarios. Por último, el principio par conditum creditorum se ha entendido según la doctrina y la jurisprudencia como un principio medular de los procesos concursales y se persigue con este que los créditos existentes sean pagados en igual proporción, forma y plazo, con excepción de los órdenes o categorías fijados por la ley. Esto fue Almonacid News, un abrazo a nuestros televidentes y gracias por vernos. Desde el Centro de Noticias de la Universidad Nacional, esto es Noticiero Almonacid News.